¿Qué les viene a la mente cuando escuchan Enrique Alfaro, Jalisco, Guadalajara, Movimiento Ciudadano, deuda estatal, inversión privada, etcétera, etcétera, etcétera? Todos los adjetivos que reúnen las características de un gobierno de Movimiento Ciudadano: mentiras, circos, manipulaciones, enriquecimiento y demás. Pero hoy por hoy, el señor Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, dice estar más que preparado para ser el candidato presidencial. Recordemos que en los inicios de su gobierno en 2018 fue el principal opositor ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que creó el bloque de los estados más poderosos y ricos en contra de todas las medidas que se tomaron pese a la pandemia del COVID-19. Enrique Alfaro primero empezó un gobierno de dimes y diretes y de estar en contra de todo lo que significaba la Cuarta Transformación y el gobierno federal, para luego bajarle un poquito el agua a los camotes y empezar una serie de estira y afloja con el gobierno federal. Tan es así que Andrés Manuel López Obrador fue al estado de Jalisco y le dio presupuesto federal para concluir la línea 4 del tren ligero en el estado de Jalisco. Hoy por hoy, Enrique Alfaro se declara preparado para abanderar a Movimiento Ciudadano en el 2024 y pelear por la presidencia de la República. Vamos a ver qué dice Dante Delgado, si va a poner a un Enrique Alfaro que ha endeudado el estado de Jalisco en un margen muy, muy altísimo. El estado de Jalisco hoy por hoy incrementó la deuda por más de un 216%, al pasar de 17,730 millones de pesos que tenían de deuda a 38,340 millones de pesos, más los impuestos en caso de proyectos de inversión en prestación de servicios. Así, el estado de Jalisco se va endeudando más y más y más. Hoy por hoy, Enrique Alfaro dobleteó la deuda, un 216,24% más de deuda para todos los jaliscienses a cargo de Movimiento Ciudadano. Yo les quiero preguntar si realmente la deuda se ha reflejado en inversión para el Estado, en la infraestructura, en proyectos para el desarrollo, en las escuelas, en los hospitales, en los servicios públicos, en el alumbrado, la recolección de basura, los medios de transporte, las calles. ¿Cómo está el estado de Jalisco? Guadalajara, la capital de Jalisco, realmente ha tenido un cambio positivo y favorable para disminuir el golpe de un 214% más la deuda del Estado, o simplemente han sido proyectos maquillados y hechos todo un circo de prensa y medios de comunicación, como lo acostumbra Movimiento Ciudadano, porque aquí la última palabra la tienen los ciudadanos del Estado. Enrique Alfaro aumentó al doble la deuda en el estado de Coahuila, de deber 17,730 millones, ahora deben 38,340 más. Tienen una deuda mayor que el estado de Coahuila, la que dejaron los hermanos Moreira, que data más o menos de 36,000 millones. Ahora Jalisco ya lo superó, debe 38,340 millones de pesos. Dobletearon la deuda gracias al gobierno de Movimiento Ciudadano y de Enrique Alfaro. Sin embargo, debemos de escuchar a los jaliscienses. ¿Realmente esa deuda se ha reflejado en mejorar las condiciones de vida, de empleo y de salud de todo el estado, o simplemente ha quedado nada más en papel y no se ha visto una mejora? Porque Enrique Alfaro ya está pensando en irse por la grande en el 2024. Vamos a ver cómo va a dejar el estado de Jalisco, va a terminar bien su gobierno o no, porque hay muchas cosas ahí que suenan medio raras, sobre todo que Alfaro asegura que va a resolver el abasto de agua para los próximos 50 años en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Dónde he escuchado eso? No es lo mismo que dijo Movimiento Ciudadano a cargo de Samuel García recientemente, que presentó su plan para el abastecimiento de agua, garantizando el suministro del vital líquido por 50 años. Es el mismo.
El mismo circo, la misma cantaleta, las mismas palabras. Enrique Alfaro se compromete a garantizar agua por 50 años. Samuel García se compromete con un plan a 50 años. Sin embargo, en Nuevo León no han hecho absolutamente nada. Al contrario, no hay agua en el estado de Jalisco. ¿Cómo están con el suministro de agua? El mismo plan que aplicó Movimiento Ciudadano Nuevo León lo quieren poner en Jalisco. Ambos estados son naranjas, se pintaron de naranja. Ambos estados tienen problemas muy grandes de inseguridad. Ojo, la inseguridad aumentó en la llegada del Movimiento Ciudadano y no ha habido ninguna respuesta. Sin embargo, hay cosas que no se aclaran muy bien. Hoy por hoy, como Enrique Alfaro se destapa como presidenciable de Movimiento Ciudadano, se le hizo una investigación con su declaración patrimonial y se encontraron muchas cosas muy raras, sobre todo que el 4 de febrero del 2018 Enrique Alfaro dijo tener 7 propiedades con un valor de adquisición alrededor de 11 millones de pesos. Pero si empezamos a investigar un poquito, su primera propiedad la compró el 1 de junio de 1978. Apenas tenía 5 años el señor Enrique Alfaro y ya había comprado un terreno de 288 metros cuadrados con un valor de 75,000 pesos. A los 5 años pudo comprar un terreno de 75,000 pesos el brillante Enrique Alfaro. ¿Qué cualidades podría tener un niño de 5 años? ¿Qué negocios, qué empleo, qué adquisición monetaria para poder comprar un terreno de esa naturaleza? Después, en 1983, cumplió 13 años y a sus 13 años se regaló 2 departamentos, uno de 76 metros cuadrados con un valor de 922,020 pesos y otro con un valor de 1,205,000 pesos. A los 13 años ya contaba con un terreno y 2 departamentos. ¿Qué gran vida llevaba Enrique Alfaro, que a tan temprana edad tenía las condiciones y la solvencia económica para hacerse de un terreno y 2 departamentos? El siguiente inmueble lo compró en el 2008 cuando era diputado local del Congreso de Jalisco, un terreno con un valor de 100,800 pesos a inicios del 2012, un poco antes de ser nombrado candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Enrique Alfaro compró un departamento de 2.3 millones de pesos, le siguió una casa de 4.5 millones de pesos que adquirió en 2016 cuando era alcalde de la ciudad de Guadalajara. Así fueron aumentando. Desde los 5 años empezó a tener una carrera inmobiliaria y adquirir terrenos, departamentos, casas y más cosas. En el siguiente declaración patrimonial añade 2 propiedades más el señor Alfaro, un departamento de 2 millones de pesos y después se compró un inmueble de 560 metros cuadrados que tuvo una inversión de 5.7 millones de pesos. La inversión más grande del señor Enrique Alfaro fue en el 2018. El 18 de octubre del 2018 pudo comprar un terreno de 5.7 millones de pesos para así cerrar su declaración patrimonial. Ojo ahí, porque está muy raro que un pequeñito de 5 años pudiera adquirir un terreno, después a los 13 años 2 departamentos, luego una casa, otro terreno, otros departamentos, para cerrar con una inversión de 5.7 millones de pesos en octubre del 2018. Hay cuentas millonarias a nombre de Enrique Alfaro. La declaración patrimonial inicia como un gobernador que es transparente, lo pueden consultar en cualquier página de transparencia del estado de Jalisco. Empieza con 6 cuentas bancarias, 3 de inversión y una de valores bursátiles con valor de 8.2 millones de pesos. Después, una segunda declaración aumenta a 9 cuentas bancarias para cerrar en una tercera declaración en 2019 con un Alfaro gobernador con una suma de 9.8 millones de pesos en 10 cuentas bancarias. Empezó con 6 cuentas para cerrar en 10 cuentas bancarias en 2019, ya siendo gobernador del estado de Jalisco, con una suma de 9.8 millones de pesos. Vehículos, obras de arte, propiedades adquiridas desde los 5 años. Es la historia económica del señor Enrique Alfaro, quien dirige el gobierno de Jalisco y se pronuncia como el principal interesado en Movimiento Ciudadano
tener la presidencia de la República en el 2024. Los ingresos de Alfaro se dispararon monumentalmente desde que fue alcalde de Guadalajara y después gobernador del estado de Jalisco, abanderado por Movimiento Ciudadano. ¿A qué les suena, mexicanos? ¿A qué les suena que un estado se endeude el doble, 219% más? Los ciudadanos no vean una mejora en el estado y las cuentas del señor Enrique Alfaro hayan crecido de una manera exponencial. Sin embargo, lo que me hace más ruido es cómo existen registros que un niñito de 5 años haya podido adquirir un terreno de más de 70,000 pesos para después a los 13 años comprar 2 departamentos y así sucesivamente hacerse de una riqueza inmobiliaria muy grande. El señor Enrique Alfaro tiene mucho que explicar. Los ingresos anuales del mandatario en el 2018 fueron de 377,540 pesos. Según él, nada más eso era por la función pública en 2018. Después superaría los 2 millones de pesos, los cuales han sido registrados en la página de transparencia. En el 2020, los ingresos del político de Movimiento Ciudadano fueron de 5.8 millones de pesos, es decir, casi se triplicaron en comparación al año anterior. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, próximo a pelear la candidatura de Movimiento Ciudadano para ocupar la silla presidencial en el 2024, tiene mucho que explicar, ha endeudado al Estado, ha subido los índices de inseguridad, ha llenado sus cuentas de banco y sus inversiones inmobiliarias de una manera extraordinaria. Desde los 5 años, yo creo que es un niño prodigio que a los 5 años ya tenía la capacidad económica de adquirir bienes e inmuebles. Ojo ahí con Movimiento Ciudadano. ¿Qué nos dirá Dante Delgado al respecto?